Bienvenidos. El Consejo de la Judicatura entra en un periodo de transición, puesto que el presidente temporal, ahora sí, lo será, tal vez en mes y medio, de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia, se elija un nuevo presidente o presidenta. Hasta tanto, ¿cómo no perder el ritmo? ¿Cómo seguir avanzando en lo poco que se ha hecho, pero mucho que puede servir para consolidar lo que tanto reclamamos, que es la depuración de la justicia? Y por favor, no olviden que muchas de las cosas que se inician no se concretan, completan o sancionan especialmente, porque este círculo lo cierra la justicia. Y recién se está empezando a tomar en cuenta su transición, reforma, modificación, aunque algunos elevan al nivel de personajes de consulta a los que la arruinaron como Yalca. Aquí no verán a esa clase de sujetos que Julio César Trujillo en su cara sacó. Bueno, ¿qué rumbo debe tomar entonces el Consejo de la Judicatura? Vamos a hablar de eso en los próximos 60 minutos con una de sus más nuevas vocales y que más presión pone para que las cosas vayan rápido y bien. Lo grave es que a veces quiere que vayan perfectas. La autora Solanda Goyes. A su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Les recuerdo siempre que este espacio lo pueden seguir por Facebook o YouTube de Vera a su manera. Estamos en Extreme TV Cable, que es canal 15 de Vito TVO o 709 en alta definición. Si prefieren DirecTV, el canal es 194, corresponde a Manavisión. Señal abierta, canal 9, solo en Manaví. Además, María Clara. Estamos en RTU, en todas las cableras, DirecTV, canal 177, CNT, canal 12, TV Cable, canal 69, Claro TV, canal 30, Cable Unión, canal 9. Y el número aproximado de hogares que nos observan todas las noches a esta hora es mayor a 40.000, Carlos. En radio nos pueden seguir por 101.3 FM, Radio Centro, en audio e imagen para sus plataformas digitales. Estamos en Candela con K, 89.3 FM para Manaví. La Bonita del centro del país, Riobamba, también 89.3 FM, pero eso es para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y desde hoy, gracias a Radio Sucesos en 101.7 FM, líder de información en Quito. Bienvenidos todos ustedes. Ahora sí, entremos en materia, María Clara Triviño Martínez. Gracias, Carlos, y lo hacemos viendo que cuando estuvo aquí el doctor Ramiro García Falconi, le consultamos sobre el borrador o proyecto del reglamento que ha propuesto nuestra invitada esta noche, la doctora Solanda Goyes, para la evaluación de jefes, que según ella espera se pueda cumplir hasta el mes de noviembre. Los primeros gremios de judiciales que se han empezado a manifestar están contra el borrador del reglamento Solanda Goyes y les molestan aspectos como el análisis del iris del ojo. Dicen que eso es una cosa extrema, primero, y que segundo, atenta contra derechos constitucionales. ¿Coincide? Vea, nosotros somos el país de las buenas intenciones desastrosamente ejecutadas. Yo he sido uno de los que de manera reiterada y por años ha venido pidiendo que se implemente un sistema de evaluación permanente a los jueces. Ninguna norma internacional establece análisis físicos del juez. Ninguna. Los análisis tienen que ser cuantitativos y cualitativos de su producción, La tecnología judicial presenta esto no solo como un análisis físico, que lo es, sino la demostración de lo que el iris del ojo puede revelar que el otro oculta cuando hay ciertas preguntas y pruebas que denotan que miente. Mire, primero, no estamos, cuando evaluamos jueces, hay que entender que no estamos evaluando agentes aduaneros o no estamos evaluando policías, no, estamos evaluando jueces. Ojo, no se confundan,
Eso tiene que ver con algo que debe hacer el Consejo de la Judicatura, pero ni siquiera está en marcha. Hay un proceso de socialización y divulgación de esa propuesta de reglamento, que es un borrador, como dijo María Clara, que ni siquiera consiguió el pleno del Consejo de la Judicatura, para evaluar esos jueces, que es algo que ha soslayado por años, 2 o 3 años, debe haberse hecho hace rato el Consejo de la Judicatura. Eso es el primer tema que vamos a tratar. Las características de ese reglamento, que ha criticado en los términos que escuchan el doctor Ramiro García Falconi. Y antes quiero recordarles quién es la protagonista del programa, aunque ha estado ya varias veces. La doctora Goyes es eso en jurisprudencia, licenciada en Ciencias Públicas y Sociales, graduada de la Central, tiene más de 17 años de experiencia en procesos legislativos, control social y generación de política pública para el ejercicio de los derechos humanos en el ámbito electoral y de justicia, y sobre todo impulsa un tema de paridad de género entre hombres y mujeres en la representación política y una justicia especializada para víctimas de violencia machista. Directora de la Fundación Equidad y Desarrollo. Esto para que entiendan el aval con que la invito y el espacio que le reconozco, que se ha ganado, no que se lo doy, que se ha ganado, aunque como imaginan y verán, no siempre coincidimos. Mejor, la conversación es así más productiva. Doctora Goyes, empiece refiriéndose a las objeciones que puso Ramiro García Falconi. Bueno, yo creo que primero tenemos que revisar nuestra ley, y el Código Orgánico de la Función Judicial dice que tiene que aplicarse pruebas de confianza para la evaluación de operadores de justicia. Eso es una reforma que está incluida ya en la ley y por lo tanto está contemplada legalmente. Ahora, ¿cuáles son las pruebas de confianza? A nivel internacional nosotros hemos consultado y existen varias, unas que tienen que ver con pruebas que tienen que ver con la reacción física de las personas y otras no. Por lo tanto, tenemos que aplicar en la propuesta que nosotros hemos planteado una combinación de estas pruebas con el ánimo de determinar si es que quienes han estado juzgando, pero no solo ellos, sino todos los operadores de justicia, pues han actuado, el parámetro que se busca probar es precisamente la probidad. Ya, es decir, base legal para hacer pruebas de confianza que incluyan examen físico hay, una, pero dos, decía el propio Ramiro García Falconi, ¿por qué no usar los estándares internacionales que se están usando en otro país e introducir esta innovación de pruebas físicas al extremo de, dice él, no estamos eligiendo agentes aduaneros, pues, jueces? Claro. Nosotros lo que hemos hecho es plantear una serie de posibilidades, ¿no? Y justamente lo que se abrió es a un debate ahora con el ánimo... Ahora ya no es una propuesta, ahora son posibilidades. No, en la propuesta... O sea, ¿usted estaría dispuesta a desistir del famoso examen del iris del ojo si en el debate no es apoyado? Digamos, quien tiene que resolver es el Consejo de la Judicatura, el Pleno. Que es la autora no, yo propongo... ¿Usted desistiría si se encuentra con que eso le genera tanto ruido que afecta a lo demás? Yo creo que la prueba del iris del ojo no es tan invasiva como el polígrafo, que también le hemos puesto como una posibilidad. Por lo tanto, yo voy a insistir en el tema de la prueba del iris del ojo. ¿La prueba del iris del ojo es menos invasiva que el polígrafo? Porque se presenta ante una computadora a responder una serie de preguntas y lo que hace un sistema automatizado es revisar la dilatación de la pupila, las contracciones o no que puede tener para determinar si está diciendo la verdad o no. En cambio, en el polígrafo sí requiere que le pongan una serie de instrumentos en el cuerpo para conocer cuál es la reacción física, ¿no? Okay, entonces digamos que es un mecanismo más avanzado tecnológicamente hablando. Parece mentira, pero aquí es fundamental definir qué entiende usted por confianza y qué dice la ley respecto a confianza. ¿Qué son pruebas de confianza? ¿Qué es confianza en el caso de un juez? Los principios de Bangalore, que yo tantas veces los he citado, determinan lo que es la confianza. La confianza tiene que ver básicamente con que la ciudadanía crea en el juez. No es suficiente, dicen, que emita fallos que sean correctos, ¿no? Sino que además tiene que haber la percepción del otro de que es un buen juez. Qué interesante y qué grave. Qué interesante, ya es primera vez que hablamos de este tema.
Entonces, la confianza depende de la reacción del ciudadano Correcto. frente a determinada posición del juez. El juez pudiendo no tener razón, la gente confía en... Y pudiendo tener toda la razón, la gente no confía. O sea, resulta que estamos poniendo en los ciudadanos el dirimir si un juez merece o no confianza. Es lo que dice Principios de Bangalore. Y fíjese usted que... Bangalore, ¿por dónde me creo eso? Si no, ¿sabe qué? Confianza debería ser que un tipo no miente, ¿ya? Y que un tipo es honesto. That's it. Mire, siempre se dice que los jueces y las juezas cuando toman una determinada decisión tienen la posibilidad de que la mitad de sus usuarios estén a favor y la mitad Correcto. En contra, porque el favorecido normalmente claro, dice que es un gran juez, depende de la decisión no. que tomaron, ¿no? Quiero decirle, estimado Carlos, que nosotros hemos escuchado de usuarios y de usuarias que no les dieron la razón, pero que creen que fue justa la decisión que tomó el juez o la jueza de que se trate, ¿no? ¿En qué planeta existe eso? Porque nosotros trabajamos con la gente, trabajamos con los ciudadanos. No es la primera vez que yo estoy trabajando en los temas de justicia. Sí, porque 2 o 3 le dicen eso. ¿Usted cree que esa regla puede funcionar? Pero existe, y eso es lo que debería serlo expandido a nivel de la función judicial, ¿no? ¿Probidad no es lo mismo que confianza o no equivale a confianza? Es un elemento, ¿no? La probidad es un elemento. La probidad ¿Qué pasa con un juez que resulte probo pero no es confiable? Bueno, pues esta serie de dispositivos que nosotros hemos sugerido en el proyecto de reglamento, porque son varios, no creo que podamos hacerlos todos, ¿no? Nosotros hemos planteado, como decía, algunos que tienen que ver con pruebas de exámenes físicos y otros no. Lo que tiene que determinarnos es si es que un juez no ha incurrido en uno de los principios básicos que debe tenerlo cuando está ejerciendo la judicatura, que es la integridad, ¿no es cierto? La integridad judicial. ¿Qué significa qué? Y entonces allí viene la integridad judicial, viene el tema de la confianza, viene el tema de la probidad, viene el tema de la certeza que proyecta hacia los otros. Entonces hay un conjunto de elementos que aparentemente son subjetivos, pero que tienen que traducirse en algunas herramientas en que sean objetivos y concretos. Qué complicado, le voy a poner un ejemplo, no tan remoto porque usted creo que sí siguió la historia. Yo tenía 2 jueces de la Corte Nacional, de la Corte Suprema que se llamaba, a quien calificaba muy alto. Uno era Héctor Romero Parducci y otro era Carlos Solórzano Constantine. Sin embargo, Romero me parecía menos confiable por ser menos accesible y tuvo posiciones mucho más acertadas que Carlos Solórzano, que era mucho más accesible y desde luego expuesto, y tuvo posiciones menos acertadas. Fíjese cómo me equivoco o me equivoqué. ¿Cuán grave puede ser eso cuando esa es la tendencia a una opinión pública? O yo le podría hablar del doctor Santiago Andrade o del doctor Albán. Santiago Andrade Ovidia, gran penalista. Claro. Ernesto Albán Gómez, gran penalista. Y ellos también. Profesores míos. Y ellos, una de las cosas que se les recuerda, tanto en la academia, pero también en el ejercicio profesional, son sus fallos. Entonces, es de esa manera como proyectan su conocimiento y además la confianza y certezas que le pueden ayudar a tener. ¿No termina siendo, por todo lo que hemos hablado, la confianza un elemento que tiene mucha subjetividad? Sí, sin duda, porque una de las sugerencias que hubieron, por ejemplo, en los foros es que hagamos encuestas a los ciudadanos y nosotros les decíamos, ¿cómo hacemos? Hacemos encuestas a los usuarios, porque estos debates lo que permiten también es recoger las inquietudes y las sugerencias que pueden tener los actores, ¿no? Y allí se decía, deberíamos valorar a los jueces en función de lo que dicen sus usuarios. Nosotros nos planteamos, tendremos que ir a aquellos que usaron el sistema judicial. Son los grandes debates que se abren, pero hay que ir por aquello que es posible también. Ya, yendo a lo concreto, ¿va a conseguir usted que mientras siga de presidente el doctor Álvaro Román, este tema del reglamento se ha tratado en el Pleno? Le he reclamado al presidente Álvaro Román indicándole que por qué no ha puesto el énfasis, como sí se han tomado en otros temas que son de agenda, ¿no? Y bueno, él no dice que no quiere hacer la evaluación, pero va de manera pausada. No lo ha puesto para conocimiento del Pleno. Yo voy a insistir. Porque le ha dado prioridad a otros temas, sobre todo al concurso de Corte Nacional de Justicia. Creo que sí, creo que sí. ¿Esto también tiene que estar en el mismo nivel de urgencia? Quizá más. ¿Por?
porque la función judicial tiene una deuda respecto de la ciudadanía en cuanto no se ha hecho este proceso de evaluación, y luego porque la evaluación nos puede permitir mejorar el sistema judicial. Si algo está pidiendo, la opinión pública, si algo pide, es mejoramiento del sistema judicial. El otro problema son dos cosas que dije al principio. Uno, usted quiere lo perfecto. Es imposible. Lo que está, el reglamento, si uno examina el reglamento de Solanda Goyes, yo sin ser un experto lo he chequeado y veo los highlights que dicen los gringos, lo sobresaliente. Es ultra completo y ultra moderno. Lo perfecto es enemigo de lo bueno, aparte de innovador. Y segundo, el tiempo, el plazo. Para una cosa como la que usted propone ahí, lo dijo Ramiro García Falconi, es imposible que alcance hasta noviembre. Por supuesto, porque no hemos empezado, ¿no? Porque el Consejo de la Judicatura no empiezan tarde. Correcto, entonces habrá que... eso no significa que no se tiene que hacer. Entonces desista de un reglamento tan complejo. Hágalo menos complejo y más posible. No hay que desistir, lo que hay que hacer es debatir y poner los elementos que sean necesarios. Ya se está haciendo y ha visto los reclamos que tienen. Solo los reclamos. Los trabajadores judiciales, los gremios de jueces, dicen que están de acuerdo con la evaluación, pero no con los extremos a los que usted quiere llevarla. A ver, voy a contar el proceso, ¿no? Hemos hecho dos debates con expertos, abogados por materia, y donde han habido jueces que han estado debatiendo, y nadie ha dicho que no se tenga que hacer, pero sí han puntualizado aspectos. Por ejemplo, nos han indicado, no hagan una evaluación no se tiene neutra. que hacer, sino que estoy diciendo que no se debe hacer tan completo y complejo como usted propone. En eso estoy de acuerdo, pero eso no significa... No, dijo que usted no va a cambiar esto. No, yo usted no va a insistir en eso, dijo. Yo persisto, por ejemplo, en el ejemplo del iris del ojo. En el tema de lo del iris del ojo, sí, pero si luego el Pleno del Consejo de la Judicatura no lo aprueba, ese es el procedimiento que existe. Pero en cambio... Es que no lo va a aprobar completo. De acuerdo. Va a pedir modificarlo. Pero de acuerdo. ¿Y usted aceptaría modificarlo? Pero por supuesto, pues si de eso se trata, es un borrador para el debate. Y de hecho ya tenemos observaciones donde han estado presidentes de Cortes Nacional, a nivel de Cortes Provinciales, perdón. Hemos tenido jueces, juezas de primer nivel. Créame que quienes siguen este debate, sobre todo quienes la combaten, no tenían eso claro de su parte. No, ¿Okay? Primero, no es necia. Lo hemos dicho. Y segundo, no es absolutista, o sea, tú no es dueña de la razón. Pero para nada, pues, ¿no? Su propuesta no es insuperable. Desde luego se puede modificar, hay que modificar porque nos han hecho notar ciertas particularidades que se tienen que corregir. Me ha costado 10 minutos que diga eso, María Clara. Veremos ahora otro reglamento cuestionado, pero aprobado, relativo a la forma de elegir los jueces. 10, si no me equivoco, serían los que faltan para completar la Corte Nacional. Sobre ese tema tenemos otro extracto de nuestro programa con el penalista Ramiro García Falconi, que opinó aquí de esta manera. El proyecto original de reglamento, que era un desastre, fue mejorado, fue cambiado, y tenemos ahora un reglamento que nos permite elegir, creo yo, una buena Corte Nacional. En este momento, el debate sobre la administración de justicia no pasa por correísmo, socialcristianismo o cualquier otra fuerza política. No, es el país o el narcotráfico. Tenemos fuerzas muchísimo más grandes. Es decir, ya cambió la estructura geopolítica del debate sobre administración de justicia, y este va a ser un debate que tengamos también sobre elección de fiscal general. Esto puede ser tan o más importante que la elección del presidente de la República en 2025. Porque con una fiscalía general propia, el narcotráfico se va a apropiar de todas las instituciones, como ya pasó en 2023 con la administración de justicia. Ok, para que no se confundan, porque el confundido a veces soy yo, vamos a analizar un segundo reglamento, el que ya está vigente, pero para la renovación de la Corte Nacional. Decía Ramiro García Falconi que la parte clave no es la de méritos en que están ahorita analizando las carpetas y cumplen los requisitos, sino la de oposición, y que hay un rol clave de los que quieran hacer impugnación. Porque yo le reclamaba que cómo es posible que hayan registrado siquiera carpetas de jueces o de personajes o de juristas que han sido abiertamente cuestionados. Me decían, ¿se puede postular todo el que normalmente cumpla los requisitos? ¿No falla desde ahí ese concurso ya? Nosotros tenemos unas reglas que son bastante cerradas, ¿no? Entonces no se le puede de plano negar la postulación a alguien. Pero, por ejemplo, en esta última decisión que nosotros tomamos, que ya fue excluir a una serie de participantes, ya salieron algunos. Algunos salieron por haber cumplido el periodo ya como jueces de Corte Nacional y no pueden postular nuevamente, como el caso del doctor Guillén.
o de otros que no han cumplido requisitos formales, de tal manera que en cada fase es importante ir mirando quién supera. Entonces sí hubo un filtro, no es ya, que todos los claro que postularon son todos los que quedan. No, los que postularon fueron 266. Hay 172. Ahora hay 172, fueron excluidos alrededor de 90. ¿Cuál es la fase clave aquí para no elegir jueces de la Corte Nacional como muchos de los que siguen todavía allí? Todas son claves porque todas brindan puntaje o tienen posibilidades de ser excluidos, ¿no? Méritos tiene un puntaje, por lo tanto allí tenemos que revisar la capacidad. Fase oral, hay una prueba, hay una intervención. Hay la fase de oposición en donde tienen que defender sobre la base de casos de manera oral. ¿Hay veeduría para esto? Hay veedurías y adicionalmente hay impugnaciones. Es una veeduría, son dos veedurías que tenemos, ¿no? Una que fue registrada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y otra que fue convocada autónomamente por el Consejo de la Judicatura. ¿Quiénes eligen finalmente o escogen a los que ganen? El Consejo de la Judicatura tiene un rol de escoger, pero no lo hace solo. Mire que yo acabo de tener un debate respecto de la revisión de requisitos formales, porque el Consejo de la Judicatura se apoya en comités, por lo tanto va a tener una gran preponderancia la actuación de los comités en el escogitamiento de los jueces. No hay comisión seleccionadora. No se llama aquí así. Como los comités de expertos. Sí, es un comité de expertos. Los que hacen las preguntas. Correcto. Pero se apoya solo en esa fase. No, nos apoyamos en un comité primero de revisión de requisitos formales, que es lo que acabamos de concluir. Luego viene este comité de expertos que conjuntamente con una comisión de calificación hacen la valoración de los méritos y pasamos a oposición, donde este comité de expertos hace el banco de preguntas y hace también la formulación de casos para que se valore la calidad técnica y jurídica de los postulantes. Es decir, ¿hay un reglamento que permitirá que salgan jueces de mejor calidad? Es lo que nosotros esperamos y creemos que es posible en este proceso porque también hay buenas postulaciones, ¿no? María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque tendremos más opiniones, entre ellas la de Lucía Pozo y de Janet Inostroza sobre la propuesta que estamos analizando esta noche. Lo poco pero sólido avanzado por el Consejo de la Judicatura en el afán de depurar la justicia exigirá de su nuevo presidente, cuando lo nombren, o presidenta, fijar prioridades y fechas con urgencia para evaluar si es que ha comprendido verdaderamente la magnitud del reto. Hay que aumentar la vigilancia y exigencia. Les recuerdo que el reprise es por OnePlus, canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT y Claro TV, solo que 48 horas después y a las 6 de la mañana, es decir, esta la verán el miércoles. En cuanto a Ecuador en Vivo, ese es el periódico digital que reproduce un resumen. Tan pronto concluye este espacio en su portal de noticias y página principal. Además, en Macro Digital no solo salimos en Estados Unidos, en Ecuador, la señal de Macro Digital Televisión la podemos ver a través de cable operadores como Supercable en Macará, canal 48 en SD y 15.6 en HD en la provincia de Loja. Colorados Visión, canal 5 en SD y 45.4 en HD para la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. OnePlay, canal 18 para todo el Ecuador y además para Galápagos. También en Vallevisión Play en la ciudad de Quito y CNT Play en todo el Ecuador y también en Galápagos. Continuamos con el tema que nos reúne esta noche y veremos que la asambleísta Lucía Pozo de Avanza por Imbabura explicó a Carlos Vera la semana pasada en su programa de Radio Centro del día a la noche que había motivado o que la había motivado a ella y además a otros legisladores a apoyar una propuesta inentendible, es decir, que se dé licencia a los consejeros de la Judicatura, organismo que actualmente integra nuestra invitada de esta noche, una vez que ellos hayan salido con prisión preventiva. ¿Quiénes son los autores de esa reforma a la ley orgánica de la función judicial que propone que a los consejeros del Consejo de la Judicatura, cuando se les dicte orden de prisión, lo que se les dé
¿Es licencia? Yo creo que esto tapa un hueco muy específico en la ley que permitió que Wilman Terán, que Javier Muñoz, 2 meses, mientras estaban presos en la cárcel, detenidos con esa prisión preventiva, cobren sueldo y tengan que pasarles el link para sesionar desde la cárcel siendo miembros del Consejo de la Judicatura. Y es importante que se sepa que el artículo 28 de la LOCEP y el artículo 40 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público habla de que ese tiempo perentorio es de 15 días. Recuerden cuánto tiempo estuvieron en funciones estos 2 funcionarios como último ejemplo. 2 meses. Si Wilman Terán y Javier Muñoz no renunciaban después de 2 meses, seguían cobrando y seguían trabajando. Se ha subsanado una falla, un vacío legal con un artículo que tiene plena validez legal. Lucía Pozo fue de las pocas asambleístas que, habiendo apoyado eso, lo defendió y explicó. Y en ese programa me dijo, ya sé que usted está en contra, permítame darles mis razones, y las acaban de escuchar. En resumen, si les daban licencia o les dan en 15 días por no asistir, hubiesen quedado fuera. Como no se hizo, estuvieron, como le escuchan, hasta 2 meses queriendo participar y recibiendo sueldo, estos individuos, mientras estaban en prisión. Ese es el origen de la propuesta. Solanda Goyes expresó en Twitter enseguida esto: repudio firmemente la posibilidad de que un vocal del Consejo de la Judicatura C pueda hacer uso de licencias y vacaciones mientras se encuentren en prisión preventiva o arresto domiciliario. Estas prerrogativas están concebidas para el descanso y recuperación del servidor público en virtud de su trabajo lícito. La implementación de estas reformas no solo socavaría aún más la integridad del sistema judicial, sino que también alimentaría el sentido de impunidad entre aquellos que buscan abusar de su posición en el Consejo de la Judicatura. Pero, como le escuchó decir a Lucía Pozo, hay también un artículo de las LOCEP que permite hacer lo que ellos propusieron. Y al proponer una cuestión distinta, ustedes estarían discriminando a esos 2 sujetos, o a quien, siendo miembro del Consejo de la Judicatura, reciba orden de prisión, y atentando contra el principio constitucional de inocencia, en que toda persona lo es hasta que no tenga una sentencia ejecutoriada declarándola culpable. ¿Por qué entonces un rechazo tan a rajatabla a esta explicación y posición que ha ilustrado Lucía Pozo? Yo creo que era innecesario hacer esta puntualización en la legislación que ha hecho la Asamblea Nacional, porque hay norma. Mire, la presencia del señor Javier Muñoz no debió haberse dado con la convocatoria durante mucho tiempo, porque usted sabe además que yo lo había reclamado en su momento, porque existe tanto en la Constitución como en el Código Orgánico de la Función Judicial una regla muy clara: en ausencia del titular, quien tiene que sustituirle es su suplente de manera temporal hasta que se configure el abandono del cargo. Esta situación la originó el Consejo de la Judicatura, claro, al convocarlo de la sesión. Correcto, cuando tenía orden de prisión. Indebidamente en contra de la Constitución y en contra del Código Orgánico de la Función Judicial. Eso? Yo le he reclamado varias veces en las conversaciones el doctor Álvaro Román, que es el que fijaba el orden del día. Por supuesto, y la convocatoria. ¿Y él aprueba a quienes se convoca? Correcto, y entonces él es quien no debió haber llamado a Javier Muñoz mientras estaba en prisión. Y lo hizo desde el 12, porque recuerde usted ¿Con el argumento de qué? Sin argumento, porque la norma es muy clara, hay reglas. ¿Con el argumento de qué no lo debía haber convocado? ¿Está ausente? No, yo siempre ¿Principalizo al suplente? Por supuesto, era lo que correspondía, y yo siempre lo que dije es que les molestó la agenda que yo planteé que había que llevar adelante en ese tiempo, ¿no? Ok, sigamos con esto. María Clara. Tenemos ahora que, como nadie quería asumir la autoría de ese artículo con el cual se introdujo en la reforma absurda que felizmente va a vetar el presidente de la República, según dijo ya de forma total en la Ley Orgánica de la Función Judicial, el Consejo de la Judicatura hizo un pronunciamiento este fin de semana diciendo que no se ha originado en ellos esa idea. Al respecto tenemos un reportaje de Alex Pila de Ecoavisa. Domingo se sumó una voz en contra de la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial que permite a los voceros del Consejo de la Judicatura acogerse a la licencia sin remuneración cuando enfrenten procesos penales y se les prive de su libertad. Esta vez el rechazo salió de la propia Judicatura. En un comunicado aclaró que la propuesta no provino de la institución ni de sus 3 delegados en la sesión de la Comisión de Justicia de la Asamblea del pasado 6 de mayo.
Los mencionados servidores judiciales únicamente presentaron observaciones a las propuestas enviadas por los asambleístas de la mencionada comisión, pues el Consejo de la Judicatura no tiene iniciativa legislativa. En esa sesión, la subdirectora de Asesoría y Normativa, Jocelyn Yepes, se mostró en contra de la reforma. Eso consta en la grabación de la sesión. Los vocales no están sujetos a la carrera, es importante referirlo. Ellos no pertenecen a ninguna de las carreras de la función judicial establecidos en el artículo 38. Por lo contrario, ellos son sujetos de control político. Esta decisión generó críticas y el presidente Daniel Noboa anunció que la vetará. Actualmente, Wilman Terán y Javier Muñoz cumplen prisión preventiva por el caso Metástasis y obstrucción a la justicia. Con la nueva reforma, ellos seguirían en el cargo, pero con licencia temporal. Si eso no provino del Consejo de la Judicatura, como se dijo inicialmente, o se creyó, y lo aclararon en el boletín institucional que acaban de escuchar antes de volver a Solanda Goyes, ¿cuál es el origen del despelote? María Clara. Bueno, y precisamente sobre esto, Janet Nostroza puso en su red social X. Apareció por fin quién es la autora de la propuesta absurda que estamos discutiendo nosotros esta noche, es decir, que se dé licencia, ni siquiera se suspenda a los consejeros del Consejo de la Judicatura cuando resulten con orden de prisión. Y lo dice Janet de esta manera en su cuenta de Twitter. Atención, Jocelyn Yepes Lazo, ojo con este nombre. Resulta que la iniciativa de reformar el Código Orgánico de la Función Judicial para dar licencia a los vocales del Código de la Judicatura que caigan en prisión preventiva, del Consejo de la Judicatura, perdón, que caigan en prisión preventiva, caso Wilman Terán y Javier Muñoz, no fue de la Asamblea Nacional, sino el mismo Consejo de la Judicatura. La propuesta de reforma fue presentada por Jocelyn Yepes Lazo, la acaban de ver en el reportaje anterior, actual subdirectora nacional de Asesoría y Normativa, quien con una audacia sin antecedentes se presentó ante la Comisión de Justicia y les vendió bonito la idea a los asambleístas. El problema aquí es que la reforma fue presentada sin autorización del Pleno del Consejo de la Judicatura. Doctora. Bueno, yo no conozco el debate sobre la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial porque recuerde que yo ingresé al Consejo de forma como principal titularizada el 28 de febrero, por lo tanto estoy poco más de 2 meses, casi 3 nada más, y los debates en el Pleno del Consejo yo entiendo que se lo hicieron con anterioridad, por lo tanto esta reforma yo no he sido parte. Ahora, yo sí considero que hay que hacer una reforma, ¿no? No precisamente en este tema, sino en los otros componentes como control disciplinario, pero ¿coinciden evaluación? Ustedes en que esta señora, que es funcionaria del CJ, fue la que de motu propio presentó y propuso esa reforma yendo a la Comisión de Justicia? El Consejo de la Judicatura lo ha negado. Eso significa que ¿Ha negado que ella haya hecho eso? Sí, ha negado que ella haya hecho eso. ¿Están intrigando a Jocelyn Yepes Lazo? Lo que parece, o sea, lo que el Consejo de la Judicatura está indicando es que la información que tiene la periodista Janet Nostroza no es la correcta, ¿no? Yo quiero decirle allí, Carlos, no he investigado más porque tendría que revisarse absolutamente cada uno de los puntos que han habido. ¿No le van a pedir un informe o que rinda cuentas a esta subdirectora nacional de asesoría y normativa? No es cualquier persona. Sí, de mi parte yo he pedido ya que se me haga llegar información. De hecho, les he pedido que quiero conocer cómo fueron emitidos los informes porque no conozco el proceso del proyecto de reforma. Esto no es cualquier cosa. Así es. Significa que ustedes tienen más de un quinta columnista ahí como quedan todavía y como desgraciadamente algunos se han equivocado en otro nombramiento. ¿Lo tiene claro? Sí, sí, claro. Ok. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente corte, veremos la opinión de Álvaro Román sobre la polémica reforma a la Ley Orgánica de la Función Judicial. Lo poco pero sólido avanzado por el Consejo de la Judicatura, en el afán de depurar la justicia, exigirá de su nuevo presidente o presidenta fijar prioridades y fechas con urgencia para evaluar si ha comprendido la magnitud del reto. Hay que aumentar la vigilancia y exigencia. Les recuerdo que en el Oriente nos pueden seguir por Nina Radio. Eso es 104.7 FM, es increíble como me acuerdo de todas las frecuencias. ¿Y saben por qué es? Porque no uso esta inteligencia, sino esta inteligencia. Cuando algo me falta aquí, me apoyo acá. Perdonen la pretensión. Nina Radio, 104.7 FM. Es Puyo, el reprise al día siguiente, 13 horas. María Clara.
Excelente memoria, Carlos, déjame decirte. Estamos desde los estudios 24/7, eso significa que ustedes nos pueden ver a través de Extreme TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, Divinet o DVNet, Canal 12 y en Data MS Televisión, Canal 99. Y ahora regresamos al tema que nos reúne esta noche y en declaraciones para Miguel Rivadeneira de Democracia TV, el presidente del Consejo de la Judicatura, doctor Álvaro Román, se refirió al tema que hemos tratado respecto a esa polémica reforma de la Ley Orgánica de la Función Judicial, que felizmente ya no va, pero también abordó otros aspectos sobre la continuidad y la transición que tiene este organismo. Nosotros jamás, como dice justamente la subdirectora, los vocales no son de carrera y por lo tanto no tienen derecho a la licencia. El Consejo de la Judicatura no es que estuvo o está a favor de ciertas prácticas que no son adecuadas. La regla es sumamente clara, es la de la Corte Nacional, que dice que ante la falta del presidente le subrogará la presidenta subrogante y ante la falta de los dos le subrogará el Pleno, tendrá que elegir. Pero nosotros no tenemos la regla clara en cuanto a la ausencia. Entonces la ausencia era lo que nos provocaba a nosotros el conflicto que tuvimos un momento, cerca de 45 días con la vocal Solanda Goyes. Ella claro decía que era ausencia definitiva, era ausencia temporal, pero no teníamos una regla. La palabra en ese rato era ambigua y teníamos que llenarla con una interpretación que hasta ahora el procurador no los ha contestado esa consulta que hicimos, pero bueno, ventajosamente Javier Muñoz renunció y la pudimos titularizar a Solanda Goyes y por eso Solanda Goyes ya está actuando. Ok. ¿Asunto superado o quiere echarle más leña al fuego? Es un asunto superado porque creo que el Consejo de la Judicatura tiene otros temas que tratar. Pero lo que está diciendo el doctor Álvaro Román, en su momento yo lo dije y lo sostengo, no es verdad. ¿Por qué no había ambigüedad? Porque la regla es clara. Ahí el artículo 170 algo del Código Orgánico de la Función Judicial dice: en caso de ausencia de un titular del Consejo de la Judicatura, le sustituirá, es mandatorio, su alterno. Por lo tanto, los alternos son el equivalente al suplente y estaba la regla determinada. Por lo tanto, fue un error del doctor Álvaro Román. Lo importante ahí es que muchos no la querían a usted en el Consejo de la Judicatura. Yo coincido con eso. Y ahora la tienen adentro. Sí. Y eso no la piedra en el zapato. No creo que soy la piedra en el zapato, creo que he aportado muchísimo a este Consejo de la Judicatura, ¿no? De tal manera que se vayan dando procesos importantes como pero no por es usted ejemplo... la rebelde, la disidente, la cuestionadora, la que a todo se opone porque piensa que todo se puede hacer mejor. No, yo, a ver, aporto para mejorar los procesos, pero al final... estoy en la mayoría de cosas votando con el Consejo de la Judicatura con el ánimo de aportar a que avancemos en cada uno de los grandes hitos que tenemos que cumplir. Y dijo hace un rato que tiene cosas más importantes el Consejo de la Judicatura, enúncielas. Corte Nacional de Justicia, conformación de bancos de elegibles de jueces de cortes provinciales y jueces de instancia que no existen. Tenemos el tema de la evaluación y finalmente tenemos también que armar las unidades de garantías jurisdiccionales especializadas. Yo creo que eso es lo que merece la concentración de este pleno del Consejo de la Judicatura y dejar estos asuntos que en realidad fueron violatorios de derechos, que no tenían sustento jurídico. Inclusive las acciones pueden presentarse hasta en el futuro, pero por ahora esta es la agenda que tiene el Consejo de la Judicatura. Ya ven los retos, de esos hablaremos en breve. María Clara. Cuando volvamos, por supuesto, tendremos más elementos de análisis para saber qué rumbo debe de tomar el Consejo de la Judicatura. Lo poco pero sólido avanzado por el Consejo de la Judicatura, en el afán de depurar la justicia, exigirá de su nuevo presidente o presidenta fijar prioridades y fechas con urgencia para evaluar allí si ha comprendido la magnitud del reto. Hay que aumentar la vigilancia y la exigencia. Dijo la doctora Solanda Goyes que hay una serie de retos pendientes más importantes que debe atender el Consejo de la Judicatura. Me interesan dos cosas. El reto del banco de elegibles, cómo abordarlo con éxito y explíquele la importancia que esto tiene a los ciudadanos. El Consejo de la Judicatura últimamente ha tenido que recortar el personal, el número de jueces. ¿Por qué? Porque un número importante se jubilaron. Hay también destituciones precisamente porque hemos mejorado el control disciplinario y lamentablemente hemos tenido que excluir 11 jueces en el tiempo que yo estoy como vocal, además de otros funcionarios. Lamentablemente.
Felizmente. Porque debería... ¿O no se merecían los 11 jueces ser excluidos? Sí se merecen, pero el problema es que una función judicial no debería tener tantos destituidos. Si funcionáramos bien, debería ser la excepción que tengamos que destituir y no un número tan grande. Yo diría que ventajosamente en 2 meses, ¿no? ya. Pero ¿sabe qué? Ya que menciona eso ha creado en Guayas especialmente un problema muy serio. Aquí está en acefalía prácticamente la Administración de Justicia, más aún cuando se descubrió qué clase de manejo hacía Fabiola Gallardo. ¿Por qué no le dan ustedes prioridad a atender a esta función, a la función judicial en Guayas, en temas administrativos que se cae en pedazos? No, se le ha dado. La semana anterior emitimos una resolución en donde se designaron ya 10 jueces y juezas de corte provincial, justamente para sustituir a aquellos que están suspendidos por los casos Metástasis y Purga, ¿no? Se declaró la emergencia de la provincia de Guayas, pero... Mire, Carlos, y eso no es responsabilidad de este pleno, nosotros quisiéramos poder llenar todas las vacantes y no nos es posible. ¿Por qué? Porque no hay bancos elegibles. Es decir, durante todos estos años no se hicieron los concursos correspondientes. Es más, nosotros tenemos claro que eso ni siquiera debió habernos correspondido a nosotros asumirlo en un periodo tan corto para finalizar este periodo fijo que tenemos. Eso debió haber sido tarea de las administraciones anteriores. No lo hicieron, pero no nos vamos a quejar, lo estamos haciendo y está abierta la convocatoria. Déjenme decirles. ¿Tienen presupuesto para eso? Hay el presupuesto y también quiero decirles a los abogados y abogadas que han tenido una carrera limpia con probidad notoria que se postulen. Está abierta la plataforma desde el 3 de junio hasta el 19 de junio para que hagan la postulación. Tienen que ser muy rigurosos y detallistas porque los formalismos muchas veces imperan en la revisión de los documentos en el proceso y quisiéramos pues que se presenten los mejores profesionales para que renueven la función judicial, ¿no? Ya ven los retos a los que me refería, y eso que no hemos agotado la agenda. Y no dejaré de tratar este tema, porque nos fijamos en la justicia y en el CJ solo cuando hay un escándalo, pero cuando más se trabaja es cuando el escándalo pasa y nosotros lo dejamos pasar. María Clara. Cuando volvamos ya al final de nuestro programa, en nuestro último bloque, mis preguntas para nuestra invitada central, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Lo poco pero sólido avanzado en el Consejo de la Judicatura o por el Consejo de la Judicatura, en el afán de depurar la justicia, exigirá de su nuevo presidente o presidenta fijar prioridades y fechas con urgencia para allí evaluar si ha comprendido la magnitud del reto. Hay que aumentar la vigilancia y la exigencia. Esto es Nissan X-Trail e-Power. Propulsión 100% eléctrica, con tecnología para aventuras emocionantes y 9 asistencias avanzadas de conducción. Encuéntralo en todos nuestros concesionarios a nivel nacional. Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos. Tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador. Sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador. Team Claro Power. Claro por el deporte. Vera a su manera. Crítico e independiente. Tengo anuncio que hacerles, no va a estar mañana aquí el ministro de Economía, como dije, sino la próxima semana. Creo que fui yo el confundido respecto al próximo martes. Ellos me aclararon que no era este, sino el subsiguiente, ningún problema. Espero. Habrá, eso sí, más temas que evacuar. El país necesita una visión de futuro de a dónde va la economía. Porque no vamos a seguir abriendo un hueco para tapar otro. Los 4.000 millones de dólares que vienen del FMI solo vendrán 1.800 este año. Hay gente que no se puede hacer diálisis por retrasos en los pagos, para solo mencionar algunas de las cosas pendientes. El alcalde de Guayaquil le dijo al ministro que estaba esperando la garantía soberana para un crédito de la CAF. Solo eso. Y no firman, etcétera. María Clara. Gracias, Carlos. Corresponden ahora las preguntas para nuestra invitada central, la doctora Solanda Goyes, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera para usted, doctora. El que uno de los candidatos para presidir el Consejo de la Judicatura en la terna enviada por la Corte Nacional sea vicepresidente del partido de gobierno, pero haya renunciado, ¿le quita un cuestionamiento ético que había hacia él, sí o no?
Bueno, creo que eso le corresponde decidir al Consejo de Participación Ciudadana, pero evidentemente que es un problema. Le recuerdo que deben de ser las respuestas en términos de sí o no. La segunda pregunta, ¿cree usted que el hecho de que otro candidato en la terna para presidir el Consejo de la Judicatura ser el esposo de la jueza Vargas, que condenó la Comisión Anticorrupción por el Contralor corrupto Pollitt, lo descalifica para ser escogido como presidente de la Judicatura, sí o no? Repito lo propio, le corresponde al Consejo de Participación Ciudadana. La tercera, la continuidad de lo que hasta ahora ha hecho en temas y prioridades del Consejo de la Judicatura, ¿considera usted que está garantizado, sí o no? Sí, porque estamos con una agenda muy clara, 3 vocales si es que cambian al presidente. Cuarta pregunta, ¿es posible con el nuevo presidente que elige el Consejo de la Judicatura avanzar en el proceso de evaluación de jueces que por razones de tiempo básicamente parece imposible, sí o no? Sí. La quinta y última, ¿cree usted que se está excediendo al impulsar en exceso una depuración más amplia de la justicia cuando el que mucho abarca poco aprieta, como dice el dicho, sí o no? No. Muchísimas gracias. Carlos. Doctora Goyes, muchas gracias. Los aportes que ha hecho esta profesional ecuatoriana del derecho y la lucha feminista, antes y después de ser funcionaria del Consejo de la Judicatura, son un ejemplo de cómo deberían pelear muchas más de ellos, o de ellas también, por causas que abandonamos con demasiada frecuencia y solo tomamos cuando hay, como ahora lo he dicho a lo largo del programa, urgencia. Una golondrina no hace verano. Ella es una golondrina en el Consejo de la Judicatura. Y ya ven el aleteo que está causando con sus movimientos y la fuerza que le está imprimiendo con sus alas a una serie de tesis necesarias de debatir, indispensables de impulsar, aunque no al extremo que me ha cansado de mencionar delante de ella y cuando no ha estado ella. No al extremo de que lo perfecto sea enemigo de lo bueno. Creo que su presión, no de suprimir, su presión, y por lo menos así debe ser canalizada, constituye a que buenas iniciativas terminen en mejores iniciativas. Y parte de eso es su comparecencia en espacios como estos para que desarrolle a fondo algunas ideas que al principio parecen dislocadas y que en todo caso tienen sustento. Lo importante es que tengan viabilidad. Ahora, en eso se requiere mucha participación de ustedes desde afuera. En los debates que ha convocado para el reglamento de evaluación de jueces, pero sobre todo en la opinión constante y en el impulso fuerte a luchadoras como ella, que creen que la depuración de justicia debe ser ahora, porque si no, no será nunca. María Clara. El día de mañana estaremos aquí a las 22 horas, como siempre, tratando temas trascendentales para nuestro país. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches.